Bueno, entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar del Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? Las autoridades económicas, ¿cuáles son las autoridades económicas de la Argentina? Ministro de Economía. El ministro de Economía. A través del Banco Central, lo que hace es controlar la cantidad de dinero que circula en el país. ¿Sí? A través de eso determina cuáles son las tasas de interés, ¿sí? A corto plazo, ¿sí? Las de plazo fijo, y la de créditos, ¿sí? El nivel de producción y el nivel de empleo. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Banco Central? Procurar la estabilidad de los precios y propiciar un crecimiento de la producción y del empleo. Siempre esto en un contexto financiero ordenado y eficiente. ¿Se acuerdan, no? La definición de eficiente. Hacerlo bien con el menor costo posible. Y en el menor tiempo, En el ¿no? menor tiempo. Yo no sé si echarle toda la culpa al Banco Central de lo que está pasando. Lo que pasa es que el contexto no ayuda mucho, ¿no? Contexto inflacionario. El Banco Central puede, estas son las cosas que puede hacer el Banco Central, ¿no? Puede reducir el crecimiento de la cantidad de dinero, ¿sí? Y al reducir el crecimiento de la cantidad de dinero, reduce los efectos inflacionarios. ¿Se entiende, no? Tengo menos dinero circulando, ¿sí? La gente compra menos y los precios no tendrían que aumentar. No tendrían. Nuestra economía es una cosa muy especial, ¿sí? Pero no tendrían que aumentar. El tema es que si no lo regulo bien, puedo caer en un contexto recesivo, ¿no? Y por otro lado, también lo que puedo hacer es elevar la oferta monetaria y elevando la oferta monetaria, ¿qué hace? Estimula la demanda, ¿sí? Y reduce el desempleo, porque como la oferta tiene que vender más, al haber más dinero circulando, ¿sí? Necesita más empleados, y entonces eso entra en el círculo, ¿se acuerdan? En el círculo virtuoso. Eso estamos hablando en contextos financieros, ordenados y eficientes. Digo para que lo entiendan, porque todos los países tienen un banco central, que es el que regula la política monetaria y la política cambiaria. Este banco central, ¿sí? Es una entidad autárquica. Si tienen ahí, por ahí, lápiz y papel, porque vamos a ver muchos términos nuevos, y si los quieren ir anotando. ¿Ustedes recuerdan lo que es autárquico? ¿Que se autofinancia? Sí, es independiente económicamente. Sí. ¿Ok? El patrimonio del Banco Central es propiedad del Estado, ¿sí? Y es un agente financiero del Estado. Y además de ser agente financiero del Estado, ¿sí? Es asesor económico, financiero, monetario y crediticio, ¿sí? En todo esto asesora al Poder Ejecutivo, ¿sí? Mantiene relación estrecha a través del ministro de Economía con el Poder Ejecutivo. Esto no quiere decir que reciba órdenes del Poder Ejecutivo. ¿Está claro? Sí, no debe recibir órdenes. No debería, porque es una entidad autárquica. ¿Está?
Sí. Bueno, ¿cuál es la misión, el objetivo primario del Banco Central? Preservar el valor de la moneda. ¿Cómo lo hace? A través de la regulación de las reservas y de la masa monetaria. ¿Sí? Acá, en nuestra economía, ¿sí?, doméstica, es medio como ser el capitán del Titanic, ¿no? Una cosa así. ¿Entienden, no, el paralelo? ¿El Porque el Titanic, objetivo... el Titanic en buen sentido o No, es decir, que está figurado? bien, yo tapo un agujero, pero por el No. otro lado me entra agua igual, ¿sí? Es difícil ser el presidente del Banco Central en Argentina, ¿sí? Porque si el objetivo principal del Banco Central es preservar el valor de la moneda, ¿sí?, es una lucha porque me están tironeando de todos lados, ¿no? Del lado gremial, del lado empresarial, del lado de las exportaciones, me tironean de todos lados. ¿Cómo hago yo para preservar la moneda, ¿no? Que mantenga su valor? Pero una pregunta, perdón. Sí, O sea, si los economistas estos más bravos, más liberales, se quejan del sí. tema de la emisión de moneda, ¿no es Mm. el Banco Central el que emite moneda? Sí, está bien. A No es- través de, a través de la tesorería. Perdón, de la Casa de la Moneda. pero no sería el principal responsable, o sea, por eso. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que yo hago? Eh, Seco el mercado y dejo gente No, obvio que no. sin comer. No, obvio que no. ¿Qué hago? Y encima con un contexto de pandemia, ¿no? No, pero Eh, la pregunta es esta. sí. Si decís que el Banco Central es el responsable o el que vela por el valor de la moneda, Sí, es raro, es por sí. lo menos raro que sea el que emite, pero bueno, tiene que ver No, con el contexto. pero emite Claro, tiene que ver con el porque el contexto. contexto Claro, está bien, está bien. y el Estado le dice que necesita pagar Claro, subsidios. está Y bien, está bien, está bien, está bien. ahora, Entendido. ahora, la base monetaria se compone de lo que circula y de las reservas. Si yo no tengo, si el Banco Central no tiene reservas suficientes para garantizar la moneda circulante, esa moneda circulante son papelitos de colores. Eso sería lo que pasa, digamos. Y entonces, ¿cómo yo hago que ese circulante tenga valor? Devaluando la moneda Claro, en base a mis reservas. claro. ¿Sí? Por Sí, ejemplo, a ver, si yo tengo un dólar a 150, ¿sí? Puedo, y tengo un dólar en el Banco Central, un supuesto para que lo entiendan, ¿no? Y tengo un dólar en el Banco Central, puedo garantizar 150 circulantes. Ahora, si yo devalúo a 200, puedo garantizar 200 pesos circulantes. Entonces, es evidente que en algún momento o acumulo reservas, ¿sí? O devalúo la moneda. claro, O un mix. claro. Hoy el Banco Central está acumulando reservas a través de las inmensas exportaciones que tenemos. Inmensas exportaciones. Aumentó el valor de la soja, el valor del trigo, el Sí. valor del maíz. Sobre todo eso, a la República Argentina le ingresa dinero que va a Banco Central, ¿sí? Y se acumulan las reservas. El ministro de Economía, ¿qué está haciendo? Acumulando reservas, ¿sí? Ujú. Ahora liberaron otra vez la carne, va a entrar por ahí y además hay una cuestión de que los chinos están comprando cortes que no compraban Antes. antes o que otros países no compraban. Entonces, la vaca se vende casi toda.
había un problema en el campo. Por eso la Argentina no se administra bien, pero tiene suerte. Hay un tema con los exportadores de carne que todas las vacas que estaban para reproducción, ¿sí? Había un lote grande de vacas que estaban para reproducción que ya son viejas, ya no sirven más para la reproducción. Entonces, esas vacas van al matadero, ¿sí? Y esas no las compraba nadie. Pero aparecieron los chinos y dicen, yo quiero esa carne. Y por ahí van a entrar dólares. O sea que, a ver, recursos productivos tenemos. ¿A dónde estaría el problema? La mala planificación, la mala Exactamente. gestión, O la no planificación. la no planificación, sí. ¿Por qué hace 20 años que estamos produciendo la misma cantidad de cabezas de ganado cuando Brasil en esa misma cantidad de años triplicó la cabeza de ganado? Tenemos un problema estructural, cultural, administrativo, lo que ustedes quieran poner que nos falta todo. Y bueno, y ahí el presidente del Banco Central está ahí luchando a ver cómo hace para preservar la moneda. ¿Sí? Tiene que emitir porque hay mucha gente que está desempleada y necesita que el gobierno la ayude, que no está mal, ¿sí? Porque cuando nosotros definimos economía, dijimos que el Estado administra los recursos para el bienestar común. Es decir, si alguno tiene problemas, lo tengo que ayudar. No lo puedo dejar desamparado. Y ahí hay que prender la maquinita y emitir y pagar los subsidios. Entonces, está el presidente del Banco Central hoy, está entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué hago? No tendría que emitir, porque si aumento la base monetaria circulante, los precios me aumentan y eso se refleja en la inflación. Bueno, todo un lío. Tampoco producimos la cantidad que tendríamos que producir para poder cubrir el mercado externo y el interno. Se conjugan un montón de cosas en el contexto que no es un contexto ordenado y eficiente. Pero otra cosa, perdón, que también recuerdo, Sí. cuando dijiste que el país tiene poca gente, digamos, para no poder hacer una economía de escala también, no como en China o qué sé yo, es como otro problema agregado natural nuestro, digamos, ¿no? A ver, acá hay un proyecto de convertir una materia prima a un producto con valor agregado que es la soja a aceite de soja. Eso me daría mucho más ingresos, ¿sí? Claro. Y podría ocupar gente que hoy está sin empleo. Sí, sí, es el fundamental de todos nuestros proyectos, básicamente. Exactamente. Aumentar la producción para bajar el desempleo y Totalmente, crear un círculo virtuoso. total. Ahora, también es una función del Banco Central supervisar a todos los bancos. ¿Cómo lo supervisa? A través de la superintendencia de entidades financieras. ¿Sí? Por eso yo les decía, tomen nota porque ustedes van a escuchar, la superintendencia, ¿qué es lo que hace? A través del Banco Central, la superintendencia es la que controla a todos los bancos. ¿Sí? ¿Y cuáles son las funciones entonces del Banco Central? Es custodio y administrador de las reservas en oro y en divisas. Hoy tenemos la mayoría de las reservas en dólares. ¿Sí? En algún momento tuvimos oro, hoy no tenemos tanto. ¿Sí? El Banco Central es el que custodia esas reservas. Es agente financiero del gobierno, ya lo habíamos dicho.
es responsable de la política monetaria, de esto de emitir dinero y ver cuál es el circulante que hay en el mercado, ¿sí? Y regular, como habíamos dicho al principio. Si yo veo que falta dinero en el mercado y el mercado no se mueve, inyecto dinero. Si veo que el mercado va hacia un contexto inflacionario, le quito dinero para que poder manejar eso. Ahora, cuando me encuentro Profesor, en esta encrucijada, a veces tengo que emitir, aunque Sean mis papelitos de colores. principios me dirían, no, no debería emitir. Pero bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago con el mercado interno? Aunque sea. profesor, Sí, sí, Carmen, ¿cómo sí. inyecta, ¿cómo inyecta el dinero en los mercados? Y prendiendo la ¿Eso de maquinita qué y es? fabricando dinero. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo por medio de A qué? través ¿Cómo de la se... Casa de la Moneda. Ok. Y la Casa de la Moneda depende del Banco Central. Claro, por supuesto. Porque el que maneja la política monetaria es el Banco Central. Ok, Entonces, gracias. es el Banco Central el que decide si se emite o no se emite dinero. Ahora, otra vez, depende del contexto. En este contexto tiene que emitir aunque no quisiera emitir. Porque sabe que inyectando dinero en el mercado es como echarle nafta al fuego, ¿no? Aunque sean papelitos de colores, tiene que haber dinero circulante. Eh, ¿Qué hago con la gente que no trabaja? Claro, es un tema. ¿No come? No, claro, Porque en realidad claro, claro. nosotros hablamos de los subsidios, pero los subsidios, yo sé gente de que cobra los subsidios. ¿Cuánto se creen que los subsidios? ¿100.000 pesos? No, No, no llegan a 20. Y con claro. eso no vive una persona. Sí, sí, sí. Digan que en la familia por ahí son dos que cobran los subsidios y los chicos, eh, no sé, a los chicos los mandan a los comedores a comer. Y hay chicos que comen una vez por día. Y muy mala comida, a mí me Eh, consta. y bueno, Muy poco lo que nutricional. ¿sabe qué pasa? Que los comedores hacen lo que pueden, no tienen apoyo. No, obvio, no es su culpa, claro que no. Los comedores, el apoyo de los comedores es muchas veces privado, de empresas que les dan, no sé, arroz, tomate, latas de tomate, y bueno, y de ahí, ven, lo que pasa es que si yo armaba, nos va un poquito de tema, pero tiene que ver, porque si no, Sí, no lo entiendo. Si sí, yo sí. armaba platos para 100 personas, ¿sí? Y me vienen 200, tengo que dividir ese plato en dos. ¿Entienden? Es para ponerse triste, pero bueno, No, pero es lo, también es lo que está pasando. me Es echo lo que un está pasando, profesor. Mm. Me echo un poco la culpa, yo que trabajo, digamos, en parte de desarrollo social, que también el Ministerio de Desarrollo Social debería poner una comida un poco mejor en los comedores para que la gente ¿Y de no coma dónde tan mal. O sea, de dónde sale eso? no, está bien, pero me echo la culpa. Yo que trabajo en desarrollo social también es como Pero, que, a ver, vamos un poquito más atrás. Vamos un poquito más atrás. El productor de leche, el productor, el tambero, no estoy hablando de la Serenísima, estoy hablando del tambero, que es el que provee a la Serenísima. Les pagan 2 mangos por el litro de leche. ¿Y saben los costos que tiene? Y entonces, ¿eso en qué repercute? En que muchos tambos se cierran. Se cierran 3 tambos por día en la Argentina. ¿Por qué? Porque el productor está muy mal pago. Entonces, revisemos la cadena de suministros, porque hay algo que está fallando. Porque si al productor, supongamos, no sé exactamente, por ahí alguno googlea ahora y me lo dice, pero creo que le están pagando 10, 12 pesos el litro de leche al productor. ¿Cómo es que a mí me llega a 100 pesos?
hay un problema en el medio. Está bien la industrialización, la pasteurización, todo lo que vos quieras. ¿Eso me suma 90 pesos? Los intermediarios, profesor. Por eso, y lo que pasa es que algunos sectores están manejados por monopolios y entonces ahí no hay salida. Juan, es un trabajo, no te eches la culpa, porque es un trabajo que lleva mucho tiempo desarmar todo esto y armarlo bien. Entendido. Es mejor. Pero no es Mire, le voy a hacer un ejemplo. Es mejor construir una casa desde los cimientos que comprar una casa nueva, vieja y arreglarla. Sí. Te sale más caro. Y es lo que estamos pasando nosotros, lamentablemente. Sí. Profesor, en el caso de Juan no es el problema Juan, el problema son el problema los es la economía que tenemos, tenemos. la economía y las personas que tenemos que dirigen el país, me parece. Bueno, No, está bien, pero qué sé yo fui alguna vez a un comedor, y la verdad es que, o sea, no, y serví comida en un comedor y la verdad es que a veces es hasta medio indigno, pero no por la calidad, la marca, o sea, es como yo también comí ahí y se les está dando pura grasa, puro aceite, mala, ¿cómo se dice? Harina, es duro, es ¿Sabes duro. qué pasa? Debería Que tener un hay poco más de calidad. mucha gente que mira para otro lado. Pero ¿me entendés lo que digo? O sea, como que Sí, un poco más de pero dignidad. Eso trae sos diabetes, consciente, cáncer. ¿no? Que hay mucha gente que mira para Sí, el obvio, otro sí, sí. lado. Por Porque, eso, mira, solo esto y seguimos con las funciones del Banco Central. Los productores de soja, cuando estaba Cristina Kirchner, ganaban $432 por tonelada, hoy ganan casi 1.000. Sé un poquito más solidario, estás ganando fortuna. Fortuna te está entrando por la venta de la soja. Fortuna. ¿No pueden colaborar con el país un poco? Porque es impresionante lo que están ganando. ¿Por qué? Porque los países asiáticos principalmente no pueden controlar la población y cada vez tienen más población y las tienen que alimentar, ¿sí? Y entonces nosotros somos uno de los proveedores y los pagan fortuna. claro. Yo creo que hay que ser un poquito más solidario. Bueno, proveedor de dinero de curso legal, ya lo hablamos, ¿sí? Es el que decide la emisión de moneda. Superintendente de las entidades financieras, es decir, es el banco de bancos. Banco de bancos. Es el Banco Central es el que regula a todos los bancos privados y estatales. ¿Está? Es el ejecutor de la política cambiaria, ¿sí? A través de las reservas puede regular esa cotización de la moneda extranjera. Yo creo que el ministro de Economía lo que quiere hacer, y esto por ahí, nosotros que ya estamos avanzados en el estudio de la economía podemos llegar a entender, es acumular reservas, ¿sí? En dólares, por cualquier corrida que pueda haber. Esto funciona así. Si el dólar aumenta, como ahora que aumentó 5 pesos, 7 pesos, no sé cuánto, lo que puede hacer el Banco Central cuando ve que ya llegó a un límite de que no puede ser que aumente más de eso, sale a vender. Y al salir a vender, aumenta la oferta y baja el precio para la demanda. ¿Se entiende, no? Sí. Y ahora, si yo veo que el dólar se me planchó mucho, ¿sí? Empiezo a comprar. Espera, si sale a vender, ¿qué? ¿De las reservas? Claro. Oh, ok. Por eso, como le está entrando mucho dinero,
a través de las exportaciones, lo que hace el ministro de Economía en un contexto de votación, ¿sí? Porque votamos ahora. Lo que yo creo, miren que hablamos que cada economista tiene una opinión diferente. Yo creo que lo que está haciendo es acumular bastante dinero en el Banco Central para regular un poquito el tema este de la devaluación de la moneda. ¿Se entiende entonces? Cuando aumenta mucho la moneda, yo veo que se me va de la mano, salgo a vender para bajar el precio. ¿Entienden, no? ¿Cómo funciona? Y cuando se me plancha el dólar, que veo que está muy abajo, salgo a comprar. Y aumento las reservas. Claro. Sí, sí. Como este es un mercado ciclotímico, ¿sí? Que no reacciona ante la lógica, sino que reacciona por sentimientos, ¿sí? Se producen las corridas. Y entonces, bueno, yo no quisiera ser ministro de Economía en este país. Es muy complicado. Pero, profesor, justamente Sí. las restricciones a la compra de los dólares hicieron que haya mayor interés de las personas en ir a acudir a las cuevas. No, si no hubiera estado esa restricción, nos hubiéramos quedado sin reservas. Pero no incentivó que la gente quiera directamente refugiarse en los dólares y lo compre por el mercado negro. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que al restringir la compra de moneda, mucha gente pensó y subir. Vieron que también una de las posibilidades que tiene el Banco Central es de regular las tasas de interés. Uh-huh. Al subir las tasas de interés de plazo fijo, mucha gente sacó la cuenta y dijo, me quedo en plazo fijo. Me quedo en plazo fijo. Yo creo que Acá, miren, acá ¿cuántos millones somos nosotros? Yo creo que por el susto. ¿Cuántos? No, pero. Al dólar, creo que la gente es como que. Hice una pregunta. ¿Cuántos millones somos nosotros? 42, ¿no? Calcula alrededor de 43.000. 43 millones. Ah. ¿Sí? De habitantes, somos 43 millones de economistas. ¿Cómo? O sea que la gente sabe, ¿sí? Me sobró un dinero, me voy a un activo fijo. Siempre trata de cuidarse, a ver dónde pone el dinero. ¿Sí? Ahora no sé lo que me ibas a decir. Yo creo que cualquier medida que se tome con respecto al dólar va a reflejar en mayor interés. Y si acá, a ver, si acá vos vas a comprar un inmueble y no te dicen cuánto valen pesos, ¿cierto o no? Total. Vas a comprar un rodado cualquiera, ¿sí? Te dicen, y sale, no sé, $50.000. ¿Qué? Pero no estaba prohibido eso, profesor, manejarse en dólares. Tenían que todos manejarse en pesos. Miren, creo que iba a salir una ley, una norma. Hay una ley, les voy a hacer un paralelo. Hay una ley de talles en la Argentina, donde una persona que no tiene las medidas normales, ¿sí? Puede ir a un negocio y comprarse la prenda. El negocio tiene que tener talles para todo el mundo. ¿Se respeta? No. Y bueno, ni así todas las leyes. No se respetan las leyes. Profesor, tengo una duda. Sí. ¿Qué ocurre si hay una divergencia entre las directivas de la autoridad del Banco Central a través de las circulares y la política del Ministerio de Economía? ¿Le toca renunciar? Sí, le toca renunciar al directivo del Banco Central. ¿Quién es el jefe del presidente del Banco Central? ¿Ministro de Economía? Ya está, te lo contestó Juan. Te cambio. Yo pensé porque eran autárquico, jurídico y económico. Sí, está bien, pero el presidente del Banco Central tiene que tener la venia del ministro de Economía.
¿Cómo trabajan juntos? Porque hubo casos que renunció el directivo, porque no estaba de acuerdo con la política. ¿Renunció o le dijeron que tenía que renunciar? Bueno, no estamos en esas internas, pero el ministro de Economía es el que lo van a entender cuando pasemos a contabilidad pública y el armado del presupuesto, ¿sí? Donde cuando se presenta el presupuesto, también se presenta cuál va a ser la política cambiaria y monetaria de ese año. Y eso lo arman en el Ministerio de Economía. Pero eso no cambia con, perdón, o sea, todavía no entiendo de eso y no lo vimos, pero no cambia con la inflación y con la coyuntura. Por supuesto. ¿Vos haces una planificación sobre algo que podría ser? Claro. Pero es un presupuesto. Está bien. ¿Me entienden la palabra? Pre es antes y supuesto, ¿sí? Supongo que la inflación de este año va a ser un 29%, ya se fue a cualquier lado. No dio la cuenta. No dio la cuenta porque por la pandemia, por la cultura empresarial, por los exportadores, por un montón de cosas, porque la economía, ¿sí? No funciona con el ceteris paribus. ¿Te acuerdas, no? No puedo tener las variables inmovilizadas y que se mueva sola una. Se me mueven todas las variables. El ceteris paribus es tipo para estudiar una parte de la economía. Para estudiar una parte, pero a ver, si yo digo, sí, yo digo tiro, ¿no? Me gustaría que la inflación esté dentro del 29% y después me pasa cualquier cosa durante el año. Sí. Más en una economía difícil como la de la Argentina. También, de nuevo, sin saber, vos haces un presupuesto, sucede otra cosa y no tenés los números. Se ajusta, se trata de ajustar. Está bien. Se trata de ajustar. Está bien. Pero bueno, por más ajustes que hagan ahora, ya llevamos menos de la mitad del año con un 21. Está bien. ¿Cómo hago para que sea el 8 en la otra mitad del año? Está. Imposible. ¿Sí? Ahora, fíjense, en paralelo con Brasil, ¿no? Brasil, que tiene una economía, un contexto, más ordenado y más eficiente, va a recuperar 6% del PBI. Nosotros no. No sé, ojalá recuperemos algo, 1%, 2%. Ese recupero de PBI hace que los ingresos de la población sean mayores y, bueno, la economía se empieza a mover de vuelta. Pero no estamos industrializados, solamente vendemos productos primarios y eso se nos complica un poco. Profesor, una consulta con lo que estaba diciendo anteriormente con respecto al Banco Central, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver con el tema de los encajes o estoy diciendo cualquier cosa? Ahora vamos a eso. Ajá. Ahora vamos a los encajes, porque si no, se me va a mezclar. Está bien. Quiero terminar con esta parte, pero te prometo que vamos a tratar el tema de encajes. Tenía algo que ver. Lo estaba relacionando con eso. Quería saber si... Y tiene que ver porque es el banco de bancos. Claro. Ahora vas a ver, pero primero tenés que entender qué es el encaje. Espera. ¿Cómo se arma el balance del Banco Central? ¿Se acuerdan de cuáles eran los componentes del balance? El activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está? ¿Cuáles son las cuentas principales del activo del Banco Central? Son las reservas, en oro y en divisas. ¿Sí? Que se utilizan, ¿sí?, para satisfacer la demanda de divisas en pesos.
Eso lo están entendiendo, ¿no? Ese activo, ¿sí?, que yo tengo en reservas me garantiza, ¿sí?, la emisión de dinero. Y el pasivo, ¿sí?, está compuesto por los títulos públicos. Lo que debe pagar a la... Sí. Los títulos públicos. ¿Qué son los títulos públicos? Son documentos que emite el Banco Central cuando necesita dinero, ¿sí?, que pueden ser bonos internos o bonos externos. Ahora, cuando yo tengo más deuda, más pasivo que activo, no tengo patrimonio neto. ¿Sí? Porque patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Claro. Se supone que yo tengo más de lo que debo, ¿no? Uh-huh. Una cosa normal. Ahora, cuando tengo más pasivo que activo, ¿qué pasa? No tenés reserva propia, no tenés... ¿Pero qué pasa? Si fuera una empresa, ¿qué pasa? Tengo más deudas que activo. ¿Qué pasa? Y podés llegar a... Concurso. ¿Qué hago? Un concurso. ¿Concurso o quiebra? O quiebra. Bueno, para un país es un default. Tiene que salir a acudir a los fondos monetarios internacionales. Okay. Bueno, ahora. Veníamos hablando que el Banco Central está juntando divisas, ¿no? Por otro lado, tenemos una deuda externa terrible. Y esa deuda externa se paga en cuotas, ¿sí? ¿Qué salió a ser el...? Yo se los explico para que vean cómo funciona esto. Yo esas reservas no las puedo tocar, porque las necesito para garantizar el circulante que tengo en el país, ¿ok? Pero tengo un vencimiento de 2.400 millones de dólares, ¿sí?, con el Fondo Monetario, o con el Club de París, ¿sí? Le debemos a medio mundo, a todos le debemos. Bueno, lo que salió a hacer el ministro de Economía es patear parte de esa deuda para adelante, ¿sí? Entonces, lo que consiguió es que en este vencimiento le cobren 400 millones de dólares y le quedaron 2.000 millones de dólares en la reserva. Eso momentáneamente refuerza las reservas del Banco Central. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Profesor, Sí. ¿también tenemos deuda con China? Creo que sí, pero no es la más gruesa. Ah, ¿no? Ah. No es la más gruesa. Creo que había unos swap que se habían comprado, pero bueno, no sé, que China nos había prestado dinero, pero no sé en qué quedó eso. La verdad, esa parte no la sé. Mi pregunta es, ¿por qué todos prestan en dólares y no en los pesos de Porque ellos? es la moneda más fuerte del mundo. Ah, ok. Ahora cuando veamos riesgo país, vas a ver por qué. Me gustaría que me digan si entendieron lo que yo recién expliqué. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, yo necesito esa plata. Entonces le digo al que le debo, mira, yo 2.400 millones no te puedo pagar. Te pago una parte y después la pateamos para... No quiere decir que no se la voy a pagar, ¿eh? La tiro para adelante, ¿sí? Y después juego con ¿qué? Con que pueda nivelar un poquito la economía, que siga teniendo ese viento a favor de que me entran divisas por las exportaciones. Y bueno, yo creo que habría que, en serio, en algún momento, hacer una política productiva. O sea, es como que se está refinanciando esa deuda, Sí. el patearla para adelante. Sí. Perfecto. Sí. Pero bueno, por ahora no se hunde el barco.
Por ahora no. Una pregunta. Sí. Esto también que escucho a veces de algún economista que dice, no, que la confianza del mundo en el país, Sí. si uno patea para adelante continuamente, es como que le tienen menos confianza. Por supuesto. O sea, está bien para, digamos, paliar el momento, pero tiene otras consecuencias. Tiene consecuencias en el riesgo país. Gracias, ahí entendí. ¿Ustedes saben lo que es el riesgo país? No, profesor. El riesgo país es una unidad de medida, ¿sí? Acá, si quieren, esto ya lo hablamos todo, repasamos. Funciones del Banco Central, custodia y administra las reservas de oro y divisas, agente financiero del gobierno, responsabilidad sobre la política monetaria, ejerce control sobre todos los bancos, es el banco de bancos, proveedor de dinero de curso legal a través de la Casa de Moneda, superintendente de entidades financieras, es decir, además de controlar a los bancos, controla a todas las casas de cambio y todos los que funcionan como entidades financieras, y es ejecutor de la política cambiaria. ¿Alguna pregunta de estas funciones? Seguimos avanzando. Okay. Sí, profesor, yo tengo una consulta. Sí. Si el Banco Central supervisa al resto de los bancos, Sí. ¿qué es lo que ocurre cuando hay una especie de fusiones o quiebras? ¿El Banco Central es el que sale responsable Sí, es de las pérdidas? el prestamista en última instancia. Ajá. ¿Es el que autoriza o no las fusiones bancarias? ¿Las? Las fusiones de Sí, empresas. sí. Okay. Sí. Si es que hay un banco que está en problemas y viene otro y lo rescata. ¿Sí? Okay. Bien. Pero ahora vamos a ver el tema del encaje que tiene que ver con esto. Y, ¿Profesor? sí. Espera, Carmencita, espera un cachito. Sí. Vimos lo que es el balance del Banco Central, activo, pasivo, lo que puede llegar a pasar. El activo es el que garantiza la base monetaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, está bien. Bueno. Y está la base monetaria, ¿no? La base monetaria es el efectivo en mano del público, el que es circulante, más las reservas, ¿sí? Y tenemos el total de activos del Banco Central menos el pasivo, ¿sí? Que sanamente tendríamos que tener más activos que pasivos, porque si no, entraríamos en lo que es el default. Eso de lo que hizo el ministro de Economía, de los 2.400 millones, ¿sí? Solamente que dejarlo en 400 millones y los otros 2.000 van para más adelante, ¿qué me hizo? Me bajó los pasivos. ¿Entienden? Mi pasivo de 2.400 pasó a ser 400, entonces ya como que es un alivio momentáneo para el tema del patrimonio del Estado. ¿Se entiende? Profesor, ¿qué es el default? ¿Y alguna vez en nuestro país entró en default? Uf. ¿Alguna vez no entró en default? Siempre lo salvan, de última. ¿Por qué? Porque al que te presta, por ejemplo, si a vos alguien te presta plata a vos, Sí. no te va a apretar, pero no te va a matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita que vos le pagues. Y entonces, si te saca, ¿cómo le vas a pagar? Entonces, nosotros siempre estamos ahí, ¿sí? Como si fuera un precipicio, ahí pisamos un paso más y estamos en el default, y siempre hay alguien que dice, bueno, está bien, listo, le damos otra oportunidad. Pero sí, default muchas veces. ¿Y las tarjetas de crédito son dinero, es como un dinero efectivo? Tarjeta de crédito. ¿Tiene intervención Tarjeta del de Banco crédito Central? es como, a ver, yo
ojo, este es mi pensamiento, ¿eh? La tarjeta de crédito es como el Fondo Monetario para las personas. ¡Qué silencio! ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo en lo que estoy diciendo? ¿O? Y sí, porque si no podés pagar, te van cobrando cada vez más intereses. Pero Y así nunca nunca te terminás de va a pagar. llevar a que no le puedas pagar. Siempre te va a refinanciar, te va a hacer una pelota más grande, ¿sí? Y vos vas a estar siempre pagando algo para la tarjeta, ¿sí? Y nunca la vas a terminar de pagar. Yo creo que una vez lo conté, y esto para contestar de Camercita y para seguir, si no, después Sí, tenemos el no, otro tema. yo lo que quería saber si el Banco Central también regulaba las tarjetas de crédito. A todas las entidades financieras. Por eso en algún momento el Banco Central lo que revió es las tasas de interés impresionantes que te cobran con las tarjetas de crédito. Logró bajarlas algo, pero no, siguen siendo altas. Sí, Banco Central interviene en ese. Pero como es un tema privado, Gracias. ¿sí? Lo mejor para salir de una deuda con la tarjeta de crédito es romperla y financiar lo que debo. Si no, no la termino de pagar nunca. Y la tarjeta de crédito tiene lo que se llama trampa de liquidez. ¿Y saben lo que es la liquidez? ¿El dinero físico? No, la liquidez es lo que yo tengo disponible para gastar. Y yo con la tarjeta tengo disponible para gastar plata que yo no gano. Entonces es la trampa de la liquidez. La tarjeta de crédito me da liquidez. Es decir, ¿vieron esa publicidad de Cencosud? Es terrible. ¿La vieron? No, a ver, No. me quiero comprar un televisor. ¿Cuál tenés? Este. ¿Y no tenés otro mejor? Sí. Este es la madre de los televisores. ¿Y no tenés la madre de la madre de los Sí, la vi, televisores? la vi. Y lo compras con la tarjeta. El tema es que no te dicen cómo lo vas a pagar. ¿Cómo me compro semejante televisor si gano 50 lucas por mes? ¿Cómo lo pago? Pero la trampa entonces de la tarjeta de crédito es bancarizar a todo el mundo. Es la trampa Porque de la si no, liquidez, no, te da líquido. Líquido quiere decir que te da plata. Acá está, vos gastá. Vos pero una gastá. pregunta. Después te la cobramos, ¿no? Pero una pregunta. ¿La tarjeta de crédito no debería ser para la gente que gana hasta tanto dinero? Sí, pero no es así. No, pero Bueno, digo, ¿qué es? ¿Una cosa perversa o es una cuestión? para mí es perverso. Para mí también, Sí, entonces, pero es muy digo, perverso. Es muy perverso. Se aprovechan de la gente. claro, por Y eso después digo. esa gente, ¿qué hace? Pide un préstamo para pagar otro préstamo. Tengo clientes que están así. Tuvieron que pedir un préstamo para pagar lo que le cobraba la tarjeta. ¿Sí? Claro. Pero de esa, a ver, por ejemplo, gastó 100.000, pero se le hizo una pelota tan grande que le cobraban 300.000. Entonces tuvo que sacar un préstamo del cual ahora está pagando 22.000 pesos por mes, de algo que ya gastó, que ya lo consumió, que ya no lo tiene, ¿sí? Creo que por 2 años. Entonces ya no es un círculo virtuoso, sino es vicioso. No, ese es un círculo perverso. Qué bueno. Pero como la decisión es privada, yo no sé si el Banco Central puede intervenir mucho. Es decir, ¿quién puso la cabeza para que se la corten? Fuiste vos y la pusiste. ¿Sí? Porque si soy consciente, ¿sí? Si soy una persona económica consciente, ¿sí? Sé que no puedo gastar más de lo que tengo. Claro, pero ¿Sí? para eso ¿Cómo también. me compro un televisor que sale, no sé, 300.000 pesos y yo gano 40.000 pesos por mes?
Lo que pasa, también ahí está toda la trampa del análisis de mercado, la publicidad. Bueno, o sea, ¿cuántos se enganchan con esa publicidad de Sengosum? Y muchos. Es raro, ¿no? Pero bueno. Muchos. O sea, ¿Cómo es raro? No, no es raro. y por el sentido común te dice, si yo gano tanta Sí, plata, pero... no hay sentido común entonces. Pero la comunicación va hacia la parte psicológica de la gente. Le dice, ¿por qué no vas a tener ese televisor que tanto te gusta? Anda con la tarjeta que te lo van a dar. Y vos lo tenés en tu casa. Pero cada vez que lo ves, llorás porque estás pagando fortuna por ese televisor. Pero bueno. Profesor, pero el Ministerio de Economía no. No, ¿qué tiene que ver? Pobre Guzmán, déjalo, tiene más problemas que te va a meter con un problema tuyo de la tarjeta de crédito. Es un problema tuyo. ¿Para qué la compraste? ¿Pero quién autoriza las tarjetas de crédito? No, están autorizadas. Ahora, a ver, si yo te vendo un helado con pimienta, ¿sí? Y vos sabés que tiene un gusto horrible, y lo compras igual, y bueno, es un problema tuyo. Pues le vas a echar la culpa al ministro de Economía. Oh, Dios mío. Ahí está Yo no creo que perverso. los que están acá, después de esta clase, digan, voy a seguir usando la tarjeta de crédito. O por ahí, es decir, yo tengo una tarjeta de crédito, pero no la uso cuando realmente la necesito. Sí, Si no, yo no. también. Si no, no. Yo pienso lo mismo. Pero hay muchos que dicen, quiero ir a cenar, no, o sea, a Puerto Madero, y se gastan una fortuna y después lo tienen que pagar. Claro. Y el problema es que también la tarjeta de crédito te dice, no, paga el mínimo. Pero por lo que no pagaste, te cobran fortuna de intereses. Claro. Eso es lo que quieren ellos. Pero eso ya no es una cuestión ni de bienestar ni círculo vicioso, es una cuestión privada de economía dura de empresa. Sí, digamos. de que la gente no entiende, o alguien no les explica, o alguien no les explica. Yo espero que después de esta clase muchos digan, bueno, voy a manejar mi tarjeta de crédito de otra manera porque... Yo nunca tuve una tarjeta de crédito, nunca la quise tener. Lo que tengo es débito, pero jamás quise tenerla por ese mismo, lo mismo que está explicando. Pero con una de poder comprar las cosas y otra decía, pagas mucho más. Pero con este tema del cierre de algunos comercios, del aumento del desempleo por el tema de la pandemia, fue necesario recurrir a las tarjetas porque muchas personas no tenían el sueldo con que respaldar los gastos ordinarios. Entonces, fue un círculo vicioso en ese sentido, porque no había otra opción que recurrir a las tarjetas y a su vez la refinanciación de estas tarjetas. Está bien. Yo tengo una política de que yo no gasto más de lo que tengo. Es decir, si yo gano 30, gasto por 30, y lo otro, y bueno, algunas cosas no las compraré. Y algunos precios caminaré, ¿sí? Hay mucha diferencia de precio. Ustedes, entre una carnicería y otra, hay diferencias de 200, 300 pesos. En las verdulerías pasa lo mismo. Yo tengo que manejar mi presupuesto. No le puedo dejar que otro me lo maneje. Si no, es un desastre. En las cadenas de supermercados también, depende de la zona, los precios varían. Por eso, bueno, hay que caminar, como decía Lita, hay que caminar. Y defender el presupuesto que uno tiene. Nadie me va a pagar la diferencia. La voy a tener que pagar yo con sudor y lágrimas. Bueno, volviendo a la política monetaria que maneja el Banco Central. ¿Qué hace con los bancos? ¿Cómo la maneja? A través de los encajes, ¿sí? Y de las tasas de redescuento. ¿Qué son los encajes? Son porcentajes sobre los pasivos que las entidades financieras, casa de cambio, banco, ¿sí? Tienen que depositar en el Banco Central. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un pasivo. ¿Cuáles son los pasivos de los bancos? La plata que deposita la gente.
lo que yo tengo en la caja de ahorro, lo que yo tengo en mi cuenta corriente, lo que yo tengo en mi plazo fijo, lo que yo tengo en los fondos comunes de inversión. Ese es el pasivo porque el banco lo tiene, pero lo tiene que devolver en algún momento, ¿sí? Entonces, de esa masa hay un porcentaje que el Banco Central dice, esta parte me la tenés que depositar a mí, porque yo soy la garantía de tus clientes. Si vos no le pagás, les pago yo. ¿Se entendió? Le pago yo con el dinero que más o menos vos me das, es como una especie de póliza de Sí, seguro. por eso cuando ustedes hacen un plazo fijo, Claro. fíjense que en algún lugar, y lo dice, y algunos clientes me dicen, pero yo no lo leí, tenés que leer, ¿cómo no lees lo que estás haciendo? Dice, el Banco Central garantiza hasta 300.000 pesos. Ahora En vos letra tenés, chiquita. vos tenés un plazo fijo de 500, el Banco Central te va a devolver 300, los otros 200 perdiste. ¿Sí? ¿Quién me decía? Perfecto. ¿Quién me hablaba? No, yo les decía, profesor, que hay que leer la letra chiquita, Más bien, esencialmente. más bien, nadie la lee. Muchos se quejan, yo saqué una cuenta de Gmail y ahora me llegan publicidades de todos lados. ¿Leíste lo que cuando vos abriste la cuenta? ¿Leíste todo lo que vos permitías hacer? No, yo lo hice rápido. Bueno, listo. Profe, Sí, ¿me puedo hacer una consulta? En el sí. caso de los 300.000 pesos que te Yo garantiza lo el dije, Banco pero no sé Central, si está actualizado ese monto, pero eh, ponele. yo pensé que eran 2 millones, pero si usted dice No, ponele, no lo 300.000 tengo no puede haber tanta actualizado. diferencia, ¿no? Perdón, no tengo plazo fijo. No lo tengo Bueno, actualizado, pero bueno, no lo que importa. diga el Banco Central, eso es lo que te garantiza. Está bien, no importa, la pregunta es otra. Sí. Ponele que sean 300.000. Y se Ponele pueden, un son número, es un... 300.000, Sí. o sea, en vez de tener uno de 600, ¿puedo tener 3 de 20, 3 de No, 200 en distintos no, bancos o no, son de otros? no. Ah, Tu ok. DNI y tu quit o quill son los que te identifican. Y a vos te van a devolver hasta eso para tu DNI. Ahora, si Ok, vos decís, pongo una parte conmigo, pongo otra parte con mi señora, pongo otra parte con mi hija, bueno, esa es otra cosa. es una manera de garantizarte y de estar un poco más tranquilo. Ok. Pero Mira, vuelvo a esto. Nosotros estamos estudiando economía. Supongo que a través de todas las herramientas que ustedes vienen aprendiendo, no les va a pasar eso. ¿Se entiende? Tenemos que poder tener la visión de lo que va a pasar. Podemos prever algunas cosas por algunos indicios que me da el mercado. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? Sí, profe. sí, profesor. Creo que ustedes están un poquito más armados que los que estaban antes de empezar el curso, conociendo cómo se mueven las cosas. Sí. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que tiene el banco es la tasa de redescuento, que ustedes la van a escuchar, tasa de redescuento, es cuando un banco tiene un problema de caja, ¿sí? La caja es de efectivo, ¿sí? Entonces el Banco Central, como última instancia, sale a ayudarlo, ¿sí? Para que ese pasivo no se convierta en más grande que el activo que tiene. Entonces lo sale a ayudar a través de títulos públicos y bueno. ¿Está? Sí. Bueno. Ahí no sé quién me había preguntado de los encajes. ¿Entienden lo que es el encaje? Sí, profe. Ahí, si vos me decís, regulan a los bancos privados a través del encaje. Es decir, vos tomaste tanto dinero, de esa masa de dinero, un porcentaje me lo tenés que dar a mí porque yo soy la garantía de tus clientes. ¿Ok? Sí, sí.
Bueno. O sea, el redescuento y el encaje es como van de la mano. O están, El redescuento no, porque el redescuento es para que, y si querés, un poco sí, porque el redescuento lo que hace es que tu banco no quiebre. Es una manera de defender a los clientes del banco, ¿sí? Porque si mi banco no quiebra, mi dinero está garantizado hasta que el banco se pueda regularizar, ¿sí? Ojo, que el Banco Central no lo va a estar manteniendo al banco privado, ¿no? Bueno, Una pregunta. te presto para que vos salgas. No, te presto para que se sigas hundiendo. Sí. Si hay, no sé, un robo a las cajas de seguridad de un banco privado, Sí. ¿cubre el Banco Central? Esa parte que yo te dije. Ah, solamente eso, está bien. Sí. Ahora, sea cual fuese el caso, cubre solamente eso. Sí, yo me acuerdo que hubo un periodista que tenía guardado dinero ahí adentro y le robaron y no lo alcanzó. Pero en el caso, profesor, de que haya más de un banco que tiene inconvenientes y tenga que el Banco Central actuar para que ese banco no caiga, pero si son varios, ¿está posibilitado como para poder solventar los problemas de esos bancos o ahí tiene que elegir a quién puede apoyar? ¿O quiebra el otro banco privado? No, el Banco Central siempre tiene dinero. Si no lo tiene cash, lo tiene a través de los títulos públicos. No. Porque la deuda de los bancos es con los clientes. El banco tiene problemas de cajas cuando no puede... A ver, se me venció el plazo fijo y no me lo puede pagar. ¿Sí? Y yo creo que me lo paguen. Ahora, fíjense cuando yo le digo que hay señales en el mercado que a nosotros nos avisan qué es lo que está pasando, ¿no? Había un banco que era el banco Deutsche, el banco alemán, ya no está acá en la Argentina, ¿sí? Y yo tenía un plazo fijo y había movimientos en la economía que a mí no me gustaban, entonces dije, no lo voy a renovar. Cuando fui a retirarlo no me querían dar el dinero, me decían, es más, me preguntaban, ¿cuánta tasa quiere? Que yo ponga la tasa para dejar el dinero. Y yo le digo, no, yo de acá, del banco no me voy si no me devuelven la plata. Todavía no había ninguna corrida, pero ya eran señales. ¿Por qué no me querían devolver el dinero? ¿Entienden? Después de eso vino una devaluación. Por eso ustedes tienen que estar atentos a las señales que da el mercado. ¿Está? Bueno, esto rápidamente, el multiplicador del dinero, la base monetaria, que son las reservas más el circulante, produce un efecto multiplicador en la oferta monetaria, ¿sí? Que a veces se denomina dinero de alta potencia. Ya estuvimos hablando de eso, ¿no? ¿Por qué se multiplica la base monetaria y por qué se aumenta la base monetaria y causa un efecto multiplicador en la oferta monetaria? ¿Sí? Por este tema de la emisión de dinero, ¿sí? Después tengo que ver cómo regulo todo eso. ¿Ok? Bueno, me quedó una cosa que se las prometí y lo vamos a ver, que es el riesgo país. ¿Qué pasa? Hace unos años, de la década del 90, ¿sí? Ante crisis mundiales, ¿sí? Se decidió
A ver, porque había países que tenían problemas. Entonces, ¿cómo le presto a este país si tiene problemas? ¿Cómo mido eso, no? Y entonces surgió una unidad de medida que es el riesgo país. Ese riesgo país, ¿qué es lo que mide? El grado de confianza, alguien me preguntaba recién, el grado de confianza o desconfianza, ¿sí?, que se tiene en la economía de ese país, ¿sí? En resumen, es la capacidad del país en hacer frente a la deuda. Por eso me preguntaban recién, y sí, lo pateó para adelante. Bueno, no es muy bueno eso para el riesgo país. Sí, claro, Juan. porque en este caso las tasas de interés serían mucho más altas. Cuando Ahora, un país... ahora te voy a decir cómo se calcula. Está bien. Juan, ¿vos me querías preguntar algo? No, Avanti, perdón. Bueno, se computa la diferencia de la tasa de interés existentes entre los bonos, por ejemplo, de la Argentina, y un título respecto de algún país, ¿sí?, fuerte, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de interés? Cuando cae el valor del título, de ese título público que emite, por ejemplo, en Argentina, aumenta la tasa de interés que da ese título, ¿no? ¿Para quién? Para el que lo compra. Por lo tanto, cuanto menor es el precio de un bono, mayor es la tasa de interés efectiva. Vamos con un ejemplo. Se supone que los valores más seguros, y esto es lo que se toma de base, son los títulos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Y el riesgo país se mide comparando el rendimiento de los bonos de, por ejemplo, de la Argentina, ¿sí?, con un bono emitido por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongan que el Banco Central emite un bono a 20 años, ¿sí?, donde el gobierno argentino garantiza el 80% de su valor nominal. Es decir, yo lo compro por 100 y en 20 años van a dar 180. ¿Entienden, no? ¿Hasta acá? Sí. Bueno, y la tasa de interés fijada por año en esos 20 años es el 10%. ¿Cómo saco la tasa de interés efectiva? Tengo que dividir ese 10% por el 80% que garanticé al final de el vencimiento de ese bono. Entonces, ¿vieron que a veces dicen tasa nominal, tasa efectiva? Se mide así. Entonces, 10% dividido 80%. Los porcentajes se anulan, ¿sí? Me queda 10 dividido 80. Me da una tasa efectiva del 12,5. ¿Está? Ustedes hagan 10, ¿tienen ahí calculadora? ¿Tienen? Sí, sí. A ver. No. Si hacen 10 dividido 80, Sí, les tengo. tiene que dar 0,125. A ver, Correcto. Bien. sí. Como yo lo tengo que multiplicar por 100, ¿sí?, para que me dé el porcentaje, me da 12,5. Bueno, si yo lo comparo con un bono de Estados Unidos que a 20 años me rinde un 5% anual, miren la diferencia, ¿eh? 80 el bono de la Argentina, 5 el bono de Estados Unidos, y que se cotiza al 100% nominal, me da una tasa efectiva del 7,5. ¿Cuál es la diferencia entre 12 y 7,5?
¿sí? 750 puntos básicos de riesgo país. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me van a cobrar, si yo pido un préstamo externo, si yo pido un préstamo externo, me van a cobrar esos 7,5 puntos básicos más la tasa nominal de Estados Unidos. O sea, 7,5%, me van a cobrar un 12%. Y hay otros países que tienen mejor riesgo país, que tienen menos. Por ejemplo, supongan Brasil, que tiene 240 más o menos. ¿Cuánto le cobrarían de interés? $2.40, ¿no? 2,40 porcentaje del riesgo país, más el 5 de Estados Unidos, 7. O sea que por el mismo préstamo nosotros pagamos 12,5 y ellos pagan 7. ¿Entienden cómo funciona el riesgo país? ¿Cómo? Este 12,5 que pagamos es de esos 180 que dijo al Claro, principio. de lo que nosotros estamos pagando de interés en un bono que tiene más valor el interés que el título. Claro. Es un problema. Por eso tenemos riesgo. ¿Por qué pagamos tanto? Porque si no, nadie nos compra a nosotros. Porque lo que mide el riesgo país es la confianza. Es decir, está bien, yo te compro, pero ¿cuánto me interés? Me tenés que dar un interés interesante, porque si no, no te compro. ¿Se entiende? Es una economía que genera mucha incertidumbre. Entonces, más incertidumbre hay en la economía, ¿sí? Más desconfianza, más alta es la tasa. Y se mide así, como le dije yo, comparando la tasa que yo doy por mis bonos, ¿sí? Con la tasa que da un país fuerte como Estados Unidos por sus bonos. Y es mucha la diferencia. Fíjense que yo estoy hablando de 5% contra 80%. ¿Me entienden? Eso me da los 750 puntos básicos de riesgo país, que es lo que determina la tasa, ¿sí? De la tasa de interés que me van a cobrar los prestamistas internacionales. ¿Entendieron? Sí. Ok. Yo lo que no estoy entendiendo es Sí. eso de que si empieza con 100, a 80 serían 180, eso que se cobra al final después de Yo di un de los años se ejemplo. divide. Si vos compras un bono que vale No, 100 sí, pero para pesos, entenderlo. Sí, te sí, tienen que sí. dar el 80% cuando se termine el plazo. Y el 80% de 100 es 80. Entonces me van a devolver 180. En cambio, Claro. si yo compro en Estados Unidos, es el 5%. O sea que si yo invierto 100, me van a dar 105. ¿Y esos intereses qué serían? ¿Se cobrarían por años? Y esos intereses depende cómo yo pacte el título público. Si lo cobro semestral, anual. Ah, eso es lo que no estaba entendiendo. Sí, Ah, sí, está bien. sí. Ah, está Pero no perfecto. me devuelven el capital, ¿eh? No, 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 no. Ah, ok. Bueno, acá terminaríamos con este tema. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema.